Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la endoprótesis aórtica y el papel fundamental del auxiliar de enfermería en dicha intervención en el Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cabe resaltar que las actividades desempeñadas por el auxiliar de enfermería hacen parte de todo el proceso de atención, desde las actividades tanto administrativas como asistenciales, aportando los conocimientos necesarios enfocados en el cuidado, para así brindar la seguridad necesaria a nuestro paciente y así velar por su salud y la vida, partiendo de una programación seguida de la preparación hasta el seguimiento de sus cuidados postoperatorios, cada una de estas basadas en estándares de alta calidad. Para iniciar hablaremos un poco acerca de la anatomía de la arteria aorta. La arteria aorta es irrigada por el ventrículo izquierdo, el cual a través de la raíz aórtica sale la sangre subiendo por la aorta tubular, baja por el arco aórtico y de esta manera pasa a la aorta descendente o aorta torácica. Continúa por la aorta abdominal a la altura del diafragma y se bifurca en la parte baja, como lo podemos ver aquí en la parte de acá, en las arterias ilíacas comunes, tanto derecha como izquierda. Dentro de la aorta abdominal también tenemos una subdivisión que es la arteria mesentérica y las arterias renales. Es de resaltar que la aorta abdominal en una persona promedio sana está entre 1.2 y 1.9 centímetros en la mujer y de 1.4 a 2.1 centímetros en el hombre. El procedimiento de la endoprótesis de aorta se puede realizar tanto en aneurismas de aorta torácica como en aneurismas de aorta abdominal. El día de hoy les voy a hablar acerca del aneurisma de la aorta abdominal en su procedimiento de endoprótesis. El aneurisma de la aorta. Entonces, los aneurismas se definen como una localización de la dilatación arterial localizada que es producida a consecuencia del debilitamiento de la pared de los vasos sanguíneos, como lo podemos observar en esta imagen. Esta dilatación debe ser mayor al 50% del diámetro normal, en un diámetro aproximado de 3 centímetros. Para esto tenemos unos tipos de aneurisma, dentro de los cuales se encuentran el aneurisma sacular, el cual presenta una forma esférica o de saco, el cual no se ve comprometido todo el diámetro del vaso. Tenemos el aneurisma fusiforme, el cual se presenta en la mayoría de casos y en este se presenta comprometido toda la pared del vaso en un diámetro total. Dentro de estos dos tipos de aneurismas se caracterizan principalmente porque los dos se ven involucrados en las 3 capas de la pared arterial. Y tenemos el tercer tipo de aneurisma, que es el pseudoaneurisma, el cual consiste en un hematoma encapsulado, impermeable, que comparte la luz con el vaso sanguíneo. Sin embargo, en este tiene una característica principal y es que no se encuentra lesionado las 3 paredes, sino una sola pared del vaso. Dentro de la incidencia y los factores de riesgo, entonces tenemos una mayor incidencia en hombres, teniendo un 1.3% en hombres de 45 a 54 años y el 12.5% en hombres mayores de 75 años. La incidencia reportada para mujeres es menor. Esta está del 0 al 5% en los mismos grupos etarios. Tenemos unos factores de riesgo, dentro del cual el primero es el tabaquismo. Tenemos también la hipertensión arterial, las dislipidemias, el historial familiar y las enfermedades del tejido conectivo. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo tenemos el síndrome de Marfan, el cual se caracteriza debido a que se produce una falta de la proteína llamada fibrilina 1 y esta puede producir que las paredes presenten una leve dilatación y se presentan con una debilitación a nivel tisular. También tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Dentro de la etiología tenemos la aterosclerosis, la cual consiste en la acumulación de grasa y colesterol en la pared interna del vaso, como lo podemos ver en esta imagen. Tenemos la hipertensión arterial, esta caracterizada por el aumento de cifras tensionales y por la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Tenemos la vasculitis. Esta tiene como principal característica la inflamación de los vasos sanguíneos. Esta es una enfermedad que se da cuando el sistema inmunitario ataca los vasos sanguíneos. Tenemos los traumatismos. Dentro de los traumatismos tenemos por accidentes de tránsito, por caídas de grandes alturas o por laceración o heridas con objetos cortopunzantes. Dentro de los signos y síntomas tenemos dolor constante y profundo a nivel del abdomen o al costado. Tenemos dolor de espalda. Este se encuentra localizado principalmente a nivel de la espalda torácica y lumbar. Y tenemos pulsaciones cerca del ombligo. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de hallazgos en los aneurismas son de manera asintomáticos y se da como un hallazgo incidental. Bueno, cuando los pacientes son sintomáticos, hay un 25% de los casos los cuales pueden presentar ruptura y la tasa de mortalidad es del 10 al 50%, dependiendo la localización del aneurisma. Como tratamiento, entonces tenemos la cirugía de abdomen abierto y el procedimiento endovascular. Dentro de la cirugía de abdomen abierto, esta es caracterizada por el reemplazo a partir de un injerto de la parte lesionada o de la parte la cual tenía el aneurisma. Esto se hace de manera abierta y se sutura el injerto con la pared de la aorta. Tenemos el procedimiento endovascular, el cual se caracteriza por ser mínimamente invasivo, con una punción solamente femoral, el cual a través de guías y catéteres nos va a permitir colocar una endoprótesis, la cual va a reemplazar la anatomía de la arteria. Las indicaciones para realizar una cirugía en un paciente con aneurisma puede ser el aneurisma infrarrenal, un aneurisma con una dilatación mayor al 5.5 centímetros, un paciente que presente dilatación mayor a 1 centímetro anual o pacientes que presenten riesgo de ruptura. También tenemos casos en los cuales se consideran urgentes, los cuales llegan probablemente al servicio de urgencias con el riesgo de una ruptura totalmente latente. Para evaluar un procedimiento que se pueda realizar la viabilidad del procedimiento endovascular, se debe analizar la parte anatómica del paciente y los factores que influyan tanto a nivel quirúrgico como anestésico. Dentro de estos encontramos los factores cardiovasculares y los factores respiratorios. Dentro de las ventajas que tenemos de realizar el procedimiento de manera o el procedimiento como endoprótesis, tenemos una disminución de la estancia hospitalaria y tenemos una disminución de complicaciones. Dentro de las complicaciones que disminuimos está el riesgo de hemorragias, las múltiples transfusiones que puede tener nuestro paciente, el riesgo de una infección latente y también tenemos una disminución importante en la tasa de mortalidad comparado con la cirugía abierta convencional. Dentro del departamento de imágenes diagnósticas se realizan los estudios para el diagnóstico y prequirúrgicos, dentro de los cuales tenemos la ecografía. Esta se da como una ecografía de abdomen y se puede presentar tanto como un hallazgo incidental o como una valoración inicial. ¿Qué indicaciones tiene para realización de una ecografía? Entonces puede ser una prueba de tamización o puede ser para el seguimiento de los pacientes. Además, en un contexto cuando se tiene la ruptura de un aneurisma, es clave fundamental este estudio, ya que nos va a permitir visualizar líquido libre a nivel del peritoneo. Como podemos ver en esta imagen, encontramos la dilatación de la aorta señalizada por las cruces y podemos ver cómo se encuentra el aneurisma dilatado. Dentro
del Departamento de Imágenes Diagnósticas, el auxiliar de enfermería juega un papel fundamental para la toma de este estudio, teniendo en cuenta que es el encargado de la preparación del paciente y programación para la cita. Se tiene en cuenta que se programa un paciente cuando no es de carácter de urgencia vital. Por tanto, como requisito, se solicita un ayuno mínimo de 4 horas y el auxiliar de enfermería es el encargado del manejo del ecógrafo y asistencia durante la realización del estudio. Como herramienta diagnóstica de mayor elección tenemos el angioTAC de aorta abdominal, dentro del cual va caracterizado porque le va a permitir al radiólogo medir el diámetro y caracterizar el aneurisma. Con exactitud, el diámetro de la aorta le va a permitir un mayor abordaje y un abordaje de manera más segura. Podemos realizar también el TAC simple, sin embargo, este se realiza usualmente en pacientes asintomáticos. En la imagen izquierda podemos ver cómo se encuentra la dilatación de un aneurisma en una fase en la cual ya se encuentra una administración del medio de contraste. En la imagen del lado derecho vemos un plano sagital con una reconstrucción tridimensional en la cual ya se ve característico el aneurisma. Y en este caso encontramos un aneurisma fusiforme. La resonancia de abdomen, esta se usa como estudio complementario o alternativo al angioTAC. Esta se realiza en 3 fases, una fase arterial, una fase venosa y una fase portal. En esta imagen podemos ver cómo se presenta el aneurisma y ya post-administración de medio de contraste. Los cuidados de enfermería que tenemos dentro del Departamento de Imágenes Diagnósticas, tanto para la realización del TAC de abdomen como la resonancia, es importante el ayuno del paciente mínimo de 4 horas, en la resonancia de abdomen mínimo de 6 horas. Se debe tener en cuenta que se debe tomar una creatinina previa a la realización del estudio, debido a que se necesita de una administración del medio de contraste. Se debe realizar una tasa de filtración glomerular, la cual nos va a permitir una administración segura del medio de contraste, verificando la función renal del paciente. En los casos en los cuales entra nuestro paciente al servicio de urgencias como una urgencia vital, no se requiere ninguno de estos requisitos y no son contraindicación para no realizar el estudio. Dentro de la atención al paciente, entonces van a realizar una interconsulta por cirugía vascular, sea en el servicio de urgencias o sea en un servicio de consulta externa. Posterior a esto, va a realizar una interconsulta por el servicio de radiointervencionista y los 2 especialistas en conjunto van a definir el tratamiento más adecuado a realizar con el paciente. En el caso en el que el tratamiento sea la endoprótesis, la enfermera y el auxiliar de enfermería del Departamento de Imágenes Diagnósticas comienzan a jugar un papel fundamental para la preparación del procedimiento. Dentro de estas funciones está informar al servicio de anestesia, pasar la boleta. Esta boleta se va a pasar con solicitud de instrumentadora y de consola de electrobisturí. Se debe tanto alistar la sala, verificar la disponibilidad de insumos y equipos biomédicos y su correcto funcionamiento. Dentro de los cuidados de enfermería está la valoración de enfermería en los procedimientos de radiología intervencionista. Esta implica la recopilación de datos acerca del estado de salud del paciente y la observación y valoración física, para así brindar una atención integral enfocada en el cuidado. La preparación del paciente. Dentro de la preparación del paciente tenemos una prueba PCR, la cual estamos actualmente solicitando en tiempos de pandemia. Sin embargo, no es contraindicación para no realizar el estudio cuando se requiere de carácter urgente. Tenemos un ayuno mínimo de 8 horas debido a la intubación que va a tener el paciente. Sin embargo, igual no es contraindicación para no realizar el procedimiento cuando se va a realizar de manera de urgencia vital. Tenemos la toma de unos tiempos de coagulación y un hemograma, el cual se debe tomar previos a la realización del estudio. Esto nos va a permitir una vista amplia del factor de coagulación y las plaquetas del paciente.
En los casos en los cuales se presenta una urgencia vital y no alcanza a salir el reporte de estos laboratorios, se debe tomar un tromboelastograma que tiene como objetivo identificar los trastornos específicos de la coagulación, como la disminución de estos y su alteración plaquetaria. Así se puede evaluar la manera en la cual el paciente se demora o está coagulando de manera adecuada. Tenemos también una reserva de hemoderivados y una reserva de una unidad de cuidado intensivo. Dentro de los cuidados de enfermería en la unidad del paciente, tenemos la rasurada del sitio operatorio. Esta se debe dar en toda la parte abdominal y la parte femoral, tanto derecha como izquierda. El paciente debe venir en camilla, sin ninguna prótesis ni objeto, como prótesis auditivas, prótesis dental, prótesis ocular, y debe venir sin ropa interior. Es importante a la hora de realizar el rasurado tener una buena técnica, la cual evite realizar lesiones de piel y por tanto evite tener un riesgo de infección. La preparación de la sala. Dentro de la preparación de la sala, debemos verificar que la sala se encuentre de manera estéril, ya que este procedimiento inicia de manera percutánea, pero puede convertirse en un procedimiento abierto. Tenemos el electrobisturí, el cual se va a usar en los casos en los que se requiera una incisión abierta, cicatrizando los tejidos y evitando un mayor sangrado. Tenemos el carro de paro. Este debe contar con el desfibrilador y una succión y debe incluir los medicamentos necesarios en caso de presentarse una complicación aguda. Tenemos las mesas. Estas nos van a permitir un orden adecuado en la sala, permitiendo un mayor acceso a cada insumo por parte del cirujano vascular y el radiólogo intervencionista. Tenemos el calentador hotline. Este nos va a permitir una administración de líquidos a temperatura, permitiendo una mejor administración de líquidos y brindando una estabilidad al paciente, manteniendo su temperatura. Tenemos las bombas de infusión y perfusoras, las cuales van a permitir una administración de medicamentos y líquidos administrados de manera controlada. Dentro del equipo humano, esta área debe contar con el personal y equipo apropiado para resolver cualquiera de las posibles complicaciones, apoyando en un tiempo razonable por parte del equipo quirúrgico las complicaciones agudas o severas que puedan ser ocasionadas en el momento de la intervención. Dentro de esta tenemos un radiólogo intervencionista, un cirujano vascular, un anestesiólogo, una instrumentadora quirúrgica, un jefe de enfermería, un auxiliar de enfermería y un tecnólogo en imágenes diagnósticas, el cual se va a encargar de la toma de las imágenes bajo guía fluoroscópica. Bueno, cabe resaltar que la Fundación Santa Fe no tiene ningún recomendado en insumos biomédicos, sin embargo, son con los que contamos en el momento. La endoprótesis es un dispositivo endovascular sintético formado por una tela impermeable montado sobre un stent autoexpandible, como lo podemos ver en esta imagen. La endoprótesis cuenta con un cuerpo y una parte colateral, que es la parte corta que podemos ver en esta imagen. Y tenemos un sistema de entrega y liberación dentro del stent. Y el sistema de entrega y liberación tiene un objetivo principal y es reemplazar la anatomía de la pared de la aorta, permitiendo un adecuado flujo sanguíneo. Dentro de la preparación de la mesa, entonces tenemos un campo estéril, el cual vamos a realizar la apertura de un platón con una serie de pinzas, las cuales son pinzas de campo, pinzas Kelly, una pinza Bosseman y unas 2 cocas en las cuales vamos a colocar el medio de contraste. El platón debe tener solución salina heparinizada y también dentro de la mesa vamos a tener un plan burbuja o infusión presurizada.
Este va a permitir mantener una vía y un tracto hidratado y heparinizado para evitar el riesgo de formación de coágulos o trombos. Tenemos la anestesia local con la cual vamos a trabajar, que es lidocaína, y aquí la importancia, como vemos en la mesa, la marcación de la jeringa. Esos marquitos que utilizamos son estériles y las utilizamos como protocolo de seguridad en nuestra institución. Tenemos los cortopunzantes y dilatadores y tenemos el medio de contraste. La preparación de insumos. Entonces, se comienza con un introductor. Este puede ser de 5, 7 o 8 French, dependiendo de lo que requiera el radiólogo intervencionista. Hay la importancia de la comunicación en espejo y el orden que manejemos en nuestra sala. Tenemos también una guía hidrofílica, esas deben ser largas. Dentro de esas tenemos una guía de 260, la cual va a permitir avanzar hasta la parte de la aorta superior. Tenemos un catéter Nock Taper. Este catéter va a permitir realizar la primera angiografía, la cual la angiografía se caracteriza por la inyección de medio de contraste a través del vaso sanguíneo sobre el cual estamos trabajando. Tenemos la guía Amplac Super Step. Esta es una guía de alto soporte, la cual va a permitir a través de ella avanzar los catéteres y la endoprótesis. Y por último tenemos el catéter Pigtail. Ese es un catéter fundamental que debe estar en la sala, ya que este catéter viene centimetrado, va a permitir medir la longitud del aneurisma, va a permitir realizar las angiografías y es de fácil manejo para el radiólogo intervencionista. Los cuidados de enfermería antes del procedimiento. Entonces tenemos verificar el consentimiento informado. Dentro de esta verificación del consentimiento informado debemos verificar que la información que haya sido brindada a nuestro paciente sea clara. Tenemos la monitorización continua. Esta monitorización se va a hacer tanto una monitorización con EKG, saturador y tensiómetro, y también se va a realizar una monitorización invasiva por medio de una línea arterial, la cual también nos va a permitir tomar unas muestras. Tenemos el paso de sonda vesical. Esta nos va a permitir un control estricto de los líquidos eliminados por el paciente, debido a que durante todo el procedimiento se van a estar administrando constantes cantidades de líquidos. Tenemos la administración de una profilaxis antibiótica. Esta se da teniendo en cuenta el historial de antecedentes alérgicos del paciente y teniendo en cuenta la comunicación que hubo con la enfermera del servicio que estaba con el paciente. Tenemos la colocación de un acceso venoso central y unos accesos venosos periféricos, los cuales nos van a permitir brindar una estabilidad al paciente y tener un acceso seguro a la hora de realizar infusiones continuas de medicamentos o transfusiones de hemoderivados. Tenemos la vigilancia de los niveles de ICP. Estos son una prueba la cual nos va a permitir la coagulación, analizar la coagulación en tiempo real del paciente, debido a que se le administran grandes cantidades de heparina no fraccionada. Y tenemos por último los cuidados de enfermería frente a la toma de muestras. Se deben tomar las muestras necesarias durante todo el procedimiento, que va a permitir un control estricto de los factores de coagulación del paciente. Dentro de los cuidados de enfermería, una parte fundamental también es la lista de chequeo o pausa de seguridad. Esta se realiza en 3 momentos. La lista de chequeo con el paciente despierto, donde verificamos la identificación del paciente, el número de documento, las alergias que presenta y el nombre del procedimiento correcto que vamos a realizar. Hay que tener en cuenta que esta siempre se debe realizar con el paciente despierto en sala. La segunda parte de la pausa de seguridad se llama pausa de seguridad. Esta está cuando el paciente ya se encuentra anestesiado, se debe realizar previa a la marcación del sitio de la punción y esa se debe realizar en conjunto con todo el personal que se requiere durante todo el procedimiento.
Hay un tercer momento de la pausa, que es la pausa de cierre de la cavidad o terminación del procedimiento. En esta se debe realizar un recuento de gasas, compresas, material punzante y otro instrumental. Entonces, teniendo en cuenta que el procedimiento de la endoprótesis aórtica es un procedimiento de alta complejidad, se debe realizar con anestesia general, ya que todo paciente que dure más de 3 horas en la sala se debe tener con una anestesia general. Para la administración de la anestesia general se debe brindar unas medidas de seguridad y confort al paciente, una protección de prominencias óseas, una protección ocular, un gorro que le permita mantener la termorregulación y en conjunto con una manta térmica. El trabajo conjunto enfermero y auxiliar de enfermería es fundamental para todo el proceso de la intubación. La máquina de anestesia debe estar conectada y la verificación de insumos necesarios y medicamentos controlados e inhalados forman parte fundamental del papel del auxiliar de enfermería. La verificación de la succión y el jefe se caracteriza por la administración de medicamentos anestésicos y la preparación del material de intubación. El procedimiento se realiza con el paciente en posición supino, se realiza una asepsia y una antisepsia desde el cuello del paciente hasta las extremidades inferiores, los cuales van a permitir disminuir el riesgo de infección y toda el área se va a cubrir con un IOVAN, el cual va a permitir una máxima protección del sitio quirúrgico, una reducción de las infecciones y va a brindar un soporte mecánico. Cabe resaltar que cuando ya nuestro paciente se le haya hecho la desinfección, debe contar con su monitoría continua, como le habíamos mencionado antes, con la colocación de una placa de electrobisturí y cada uno de sus medios invasivos fijos y sus prominencias óseas seguras. Dentro del procedimiento tenemos una serie de pasos, el cual el primero es la arteriotomía, el segundo es la introducción del dispositivo endovascular, el tercero es la liberación del cuerpo, el cuarto es la liberación de la extremidad colateral. La arteriotomía se caracteriza por ser una incisión o apertura de manera percutánea de la pared del vaso. En este caso, va a ser realizado a nivel femoral, tanto femoral izquierda como femoral derecha. A partir de esta incisión o apertura que se realiza por medio del introductor anterior mencionado, se va a comenzar a dilatar el tracto, lo cual va a permitir que no se lesione el tejido adyacente al sitio de punción. Por esta línea van a ser pasados todas las guías, catéteres anteriormente mencionados, los cuales van a llegar a cumplir su objetivo, que es el subir la endoprótesis y ubicarla a nivel del aneurisma. Como lo vemos en esta imagen, todos los procedimientos que realizamos en hemodinamia son guiados bajo guía ecográfica. Entonces, el segundo paso es la introducción del dispositivo endovascular. Esta se va a hacer previa a una arteriografía en la cual el radiólogo y el cirujano vascular van a definir el tipo de aneurisma con el que están trabajando, la longitud en la que se encuentra y el diámetro con el que cuenta este aneurisma. Esto se va a realizar por medio del catéter pigtail, como lo podemos ver en esta imagen, y por medio de cada marca radiopaca van a medir los centímetros de la longitud. Como lo había mencionado anteriormente, la liberación del cuerpo, entonces esta se hace por la vía femoral, en la cual nos va a permitir, siempre guiado bajo fluoroscopia, un adecuado posicionamiento por parte del radiólogo intervencionista y el cirujano vascular, un control guiado bajo imágenes diagnósticas. La liberación de la extremidad colateral. Entonces, en la mayoría de casos, siempre las endoprótesis vienen fraccionadas en un cuerpo y en una extremidad colateral, las cuales van a permitir un adecuado trayecto y un adecuado reemplazo de la anatomía
del aneurisma. Como vemos en esta imagen, la liberación de la extremidad lateral colateral se da por la otra vía que tenemos alterna. Entonces, por esta vía ingresamos todo lo que fue la endoprótesis del cuerpo, las guías y realizamos el ortograma, y por esta otra vía vamos a ingresar la extremidad colateral, como vamos a ver a continuación en este video. Entonces, en este video vemos cómo ingresa el cuerpo de la endoprótesis a través de una guía. Esa es una guía amplia Super Stick de alto soporte y comienza su liberación. Como vemos, aquí nos queda una parte aún donde se comparte un espacio vacío del aneurisma, por ende, la importancia de una extremidad colateral. Y aquí podemos ver al final cómo a través de un balón se realiza la dilatación completa del stent o dispositivo endovascular, lo cual va a permitir una adecuada fijación y va a evitar presencia de fugas o desplazamiento de la endoprótesis. Dentro del cierre vascular, entonces es muy importante estar pendientes de los signos de sangrado del paciente, de la presencia de los pulsos pedios, y este cierre lo van a realizar por medio de un angiosil. Esto es un dispositivo el cual, a través de una esponja de colágeno, va a permitir realizar o comenzar un proceso de cicatrización en la parte donde estuvo colocado el introductor. Como vemos en esta imagen, a los 5 días aún se ve esta esponja, y a los 30 días ya se ve totalmente desintegrada la esponja, quiere decir que fue reabsorbida por el cuerpo. Dentro de los cuidados de enfermería durante el procedimiento tenemos la vigilancia estricta de los signos vitales, vigilancia de los niveles de ECT, gases arteriales, el tromboelastograma como lo había mencionado anteriormente, la vigilancia del pulso pedio, la cuantificación de líquidos eliminados y administrados, y cabe hacer un paréntesis en la vigilancia del pulso pedio, ya que debido a que estamos trabajando por ambas vías femorales, es importante constatar que los miembros inferiores estén recibiendo la circulación adecuada. Y realizamos una verificación en conjunto con la instrumentadora del recuento de compresas e instrumentación antes del cierre del paciente, en este caso, antes de la colocación del angiosil. Durante la colocación del angiosil, debemos realizar y estar pendientes de los signos de sangrado, de los signos de hematoma y verificar que el sitio de punción se encuentre en adecuadas condiciones para ser llevado a una unidad de cuidado intensivo. Los cuidados de enfermería después del procedimiento consisten en la valoración del sitio de punción y la extremidad. En este valoramos lo que es el sangrado, la presencia de hematoma, signos de infección y los pulsos, como también la temperatura y la perfusión distal. El traslado a la unidad de cuidados intensivos se realiza en compañía del personal de anestesia. Este debe ir con nuestro paciente en óptimas condiciones, con una adecuada permeabilidad de sus miembros inferiores, con sus líquidos fijos. También debemos tener en cuenta que las piernas les debemos realizar una fijación o inmovilización que nos va a permitir disminuir tanto el riesgo de sangrado como hematoma y una mejor recuperación de nuestro paciente. El seguimiento que realizamos en el servicio de imágenes diagnósticas lo hacemos a las 24 horas, a las 72 horas y a los 7 días. Probablemente nuestro paciente ya a los 7 días no se encuentre dentro de la institución. Entonces, es por ello que realizamos un seguimiento, ya sea de manera presencial o telefónica, dentro de los cuales la función y el objetivo principal del seguimiento es evaluar las posibles complicaciones que pueden surgir después del procedimiento y brindar unos cuidados de enfermería y una educación continua al paciente acerca de los riesgos y complicaciones que puede presentar posterior a la realización del procedimiento. Todo ello lo hacemos con un registro de notas de enfermería y la educación en el registro en la historia clínica. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.